Bueno, vamos al siguiente tema entonces, que tiene que ver con este asunto que mencionábamos la semana pasada, pero que no dio tiempo de sacar, y esta semana casi que tampoco al ritmo que vamos, que es este periodo geológico entre 2.000, 3.000 millones de años, en los cuales No, parece que no hubo, 2000 y 1000, 2000 y 1000. bueno, entre hace 2.000 y 3.000 millones de años, No, ¿no? entre No, hace no, no. 2000 y hace 1000. A ver, ¿ocurrió cuando la Tierra tenía entre 1.000 y 2.000 millones de años? No, entre No. hace 2000 y hace 1000 millones de años. O sea, cuando la Tierra tenía entre 2500 y 3500, que ahora Entre tiene... 2.500, vale, Sí. vale, entre 2.500 y 3.500. Hmm. Pues hay ese periodo de unos 1.000 millones de años en los cuales parece que ni geológicamente ni biológicamente hubo grandes cambios, ¿no? Y entonces, bueno, pues Alberto ha estado leyéndose por ahí un paper que parece que la cosa es más interesante que simplemente esta visión, así que podemos tener en mente, ¿no, Alberto? A mí el paper me ha gustado mucho porque creo que, digamos, empieza a arrojar un poco de luz, sin arrojar toda la luz que quisiéramos, empieza Antes a que nada, arrojar... perdona, esto se publicó donde en Nature era, ¿no? Es Science, En Science. Science. Vale. Sí. O sea, el paper está publicado en una muy buena revista y, en mi opinión, el resultado es un muy buen resultado. Otra cosa es que no te cuenta la historia completa, que ahora lo contaremos, pero bueno, la parte de la historia a la que te da acceso ya está muy bien. Bueno, todo este asunto del Boring Billion hay que tener en cuenta, primero que nada, que siempre son épocas peor conocidas que otras. O sea, conocemos muchísimo mejor la geología, la biología y todas las cosas de la época de los dinosaurios, incluso del Carbonífero, que es antes de los dinosaurios, incluso del Cámbrico, que es cuando aparecieron los primeros seres de los grupos actuales. La conocemos mucho mejor que esta época. Entonces, el hecho de que califiquemos de aburrida o de que pasaron pocas cosas en esta época posiblemente es cierto en parte, pero muy probablemente se nos están escapando cosas, porque claro, las rocas se degradan y la información se va perdiendo. Y la información que tenemos de esta época es mucho menor que la de la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama Boring Billion? ¿Por qué se dice que es aburrido? Esto es lo primero. Es básicamente yo diría dos cosas, le podemos añadir una tercera. La primera es que no hay evidencias de eventos geológicos muy intensos en esa época, y eso es peculiar porque la época empieza con un supercontinente que se llama Columbia o Nuna, dependiendo a quién le preguntes. Ahí hay una de estas discusiones de nomenclatura, de quién lo dijo primero, ¿no? Es decir, los que dijeron Nuna solo se referían a la parte del norte, no estaban hablando de un supercontinente, no, porque no sé qué. Bueno, son discusiones un poco absurdas. Pero con esa voz exacta. Sí, sí, exacto. Es que a mí las discusiones de notación me dan mucha rabia. Yo entiendo que hay mucha gente a la que le parece muy importante y tal, pero a mí me da mucha rabia. Entonces, esto empezó con un supercontinente. Ese supercontinente se rompió a mitad, pero parece que no fue una ruptura muy severa. Fue simplemente se separa un poquito y luego se vuelve a ensamblar otro supercontinente relativamente parecido a este. O sea que sí que pasaron cosas en geología. Decir que no pasó nada sería exagerado. Sí, pero en 1000 Pero, millones de años, claro, que es que en los últimos 500 millones de años tenemos ya varios supercontinentes seguidos. sí, exacto. Ahí Bueno, está el tema. es que también le puedes preguntar a la gente qué consideran supercontinente, ¿no? Porque hay Ya. gente que te diría que el único supercontinente es Pangea. Que tú antes tenías Gondwana en el sur, pero Gondwana, como tenía un trozo grande de tierra que estaba al norte y estaba separado, eso es un megacontinente. O sea, hay gente que compara el Gondwana de hace 400 o 500 millones de años a Eurasia en la actualidad. Que Ya. no hablarías de un supercontinente con Eurasia, ¿no? Y bueno, con Eurasia-África, claro, todo esto junto. Bueno, tienen un punto, ¿no? O sea, bueno, ahí también hay cierta discusión. Em, pero la cuestión es que yo no creo que no pasara nada durante estos 1000 millones de años, pero sí que es verdad que a pesar de todo este trasiego de un supercontinente, se rompe, se ensambla otro, pues es verdad que ciertas cosas que suelen ocurrir, que es que se fracturan los continentes y se forman grandes cuencas sedimentarias, aparecen nuevos ríos, se forman pues enormes cantidades de rocas sedimentarias, pues eso no se ve. Y esto se atribuye a este asunto de que probablemente Nuna se rompió solo un poquito y luego se volvió a juntar. Y sobre todo, lo que no está demasiado atestiguado, y esto tiene que ver con el paper del que vamos a hablar, es la formación de grandes cadenas montañosas, que también es lo habitual cuando se ensambla un supercontinente, ¿no? Lo normal es que chocan las placas, entonces las diversas placas continentales que chocan entre sí se arrugan y se forman montañas. Y es verdad
que no había previamente como una gran evidencia. Sí había cierta evidencia, ¿vale? Por ejemplo, la formación Grenville que atraviesa todo Norteamérica, pues se forma en esta época. Está en el ensamblado del segundo supercontinente, que se llama Rodinia. Y luego está la otra parte aburrida, entre comillas, que yo creo que es más dudosa todavía que esta, que es la biológica, ¿no? Porque siempre se dice que, bueno, se supone que los eucariotas, los seres con células complejas, con núcleo y todo esto, como las nuestras, debieron de aparecer al principio de este periodo, debieron de aparecer hace como unos 2000 millones de años, pero que como no lucen, ¿no? durante estos 1000 millones de años como que no se les ve, no hay grandes fósiles, no hay ecosistemas muy brillantes y siendo seres complejos, pues uno esperaría que los hubiera. Entonces, claro, la pregunta es, ¿no los hay porque no hemos encontrado los fósiles todavía? ¿O no los hay porque realmente esos ecosistemas no existieron, ¿no? Y esa es una pregunta, en mi opinión, muy, muy relevante. Porque, por ejemplo, algo que hoy en día ya sabemos y cuando se estableció la idea del Boring Billion aún no se sabía, es que la pluricelularidad nació en esta época. O sea, que pasaron cosas biológicamente relevantes. Las primeras algas pluricelulares son de hace 1600 millones de años, o sea, justo en medio. Entonces, ¿qué cosas pasaron? Entonces, la pregunta es, ¿pasaron pocas o pasaron más de las que creemos y no tenemos mucha evidencia? Bueno, pues este artículo que se ha publicado en Science apunta un poquito en la primera dirección. Da una razón por la cual, digamos, podría haberse ralentizado el ritmo biológico durante toda esta época. Y esa razón es que verdaderamente no solo no tengamos evidencia de la formación de montañas, sino que no se formaron montañas. Esta es un poco la tesis del artículo. Que durante esos 1000 millones de años, hombre, algunas se formó, claro, pero se formaron muchas menos que en otras ocasiones. Y es muy interesante la manera en que lo consiguen establecer, porque lógicamente después de 1000 y pico millones de años, esas montañas no existen a día de hoy. Todo eso se ha erosionado y se ha convertido en otro tipo de rocas. Entonces, ¿cómo consigues establecer tú si se formaron o no? Y han encontrado, es una técnica que han desarrollado unos geólogos chinos y que, digamos, están utilizando en los últimos 3 o 4 años, yo me he enterado ahora con este paper, que consiste básicamente en coger unos minerales que se llaman circones, que alguna vez hemos hablado aquí, que tienen la característica de ser muy resistentes tanto a la erosión mecánica como a la erosión química. Entonces, esos minerales se forman en forma de pequeños cristalitos en las rocas de, pues no sé, de un sistema montañoso que se está formando, se forman en profundidad, ¿vale? Allí donde todavía tienes magma y tal, ese magma termina enfriándose, o bien porque sube, o bien simplemente porque se enfría, y se forman ahí estos cristalitos de circones, que creo que es un óxido de circonio, pero no me acuerdo qué óxido de circonio es. No me acuerdo ahora mismo exactamente la composición química. Pero la cuestión es que es muy resistente a la erosión química, que al final es la erosión que más te fastidia, porque es la que termina eliminando todo rastro de las cosas. Entonces, tú buscas estos cristalitos no en aquellas antiguas montañas que ya no existen, sino que las buscas en las rocas que se formaron con los restos de aquellas antiguas montañas. O sea, buscas las cuencas sedimentarias a donde fueron a parar las rocas de esas montañas y allí encuentras estos circoncitos. Y sabes que esos circones en realidad se retrotraen al momento en que se formó la montaña. No tienen que ver con el momento en que se formó esa roca, su estructura química, sino con el momento en que se formó la montaña. Y esto, lo que han identificado estos geólogos es un método utilizando europio, que es una tierra rara, es uno de estos elementos bastante pesados, que han descubierto que sus diferentes isótopos, vamos a ver cómo lo explicamos. Cuando uno tiene formación de montañas, lo que siempre ocurre es que la corteza continental se engrosa. O bien porque chocan dos placas y entonces se juntan las dos y se va para arriba y se forma una corteza más gruesa, que es lo que llamamos montaña, propiamente. O bien porque la corteza continental baja por debajo de la corteza oceánica la corteza oceánica baja por debajo de la continental en una zona de subducción y eso hace que se pliegue también la zona continental y te produce un engrosamiento. Entonces, lo que ellos proponen es, cuando la corteza continental es gruesa, se producen una serie de gradientes de presión y de temperatura, ¿no? Hay más temperatura en la parte de abajo y luego eso va bajando la temperatura hasta la parte superior y también hay más presión en ciertas zonas y tal. Y eso hace que los diferentes isótopos del europio se coloquen de manera distinta en diferentes alturas. Entonces, tú puedes analizar
la proporción de los diversos isótopos de europio que hay en los circones y estimar un poco más o menos cómo de gruesa era la corteza continental en aquel momento. Y esto que parece súper indirecto, pues se han pasado varios años calibrándolo en base a otras cosas, porque, por ejemplo, también se sabe que cuando la corteza continental es muy gruesa se producen ciertos cambios químicos y antes de eso se utilizaban pues, la proporción entre el lantano y itrio, entre otras cosas. Entonces han visto que esto del europio coincide bien con los cambios químicos que se conocían y, digamos, han calibrado así este método. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Se han ido a rocas sedimentarias con los restos de estas montañas, no solo del Bougainvillean, sino también de antes y de después, y lo que han visto es que la corteza continental de media era mucho más gruesa antes del Bougainvillean, donde mucho más gruesa es un factor 1,5, 2, quizá 3, y de nuevo vuelve a ser más gruesa después del Bougainvillean. En este caso sí un factor entre 2 y 3. O sea, ahora mucha más formación de montañas después del Bougainvillean, según este método, que antes del Bougainvillean. Y esto que en principio uno diría, vale, ¿y qué? Pues esto puede tener una serie de consecuencias biológicas muy rápidas, porque cuando en los continentes no tenemos montañas, eso significa que los ríos son mucho menos erosivos. Los ríos tienen mucho menos gradiente de altura y por lo tanto erosionan menos las rocas y llevan menos rocas al océano. Si en el océano tú llevas menos rocas, hay una serie de nutrientes que los seres vivos que viven en el océano necesitan que no le van a llegar. Y eso puede hacer como que la vida tenga que bajar su nivel de crecimiento, ¿no? O sea, como que estén un poco muertos de hambre todos los seres vivos. Y por lo tanto, literalmente, exacto. Porque, claro, no, es que nosotros somos heterótrofos y nosotros no pensamos como una planta. Pero las plantas, pobrecitas, es que es verdad, esto es egocentrismo animal que nosotros tenemos. Nosotros pensamos, yo me como una cosa y ya estoy bien alimentado. Y las plantas, sin embargo, viven en cualquier sitio, ¿no? O sea, las plantas nacen, pues ahí, en los ladrillos del edificio encima de mi casa. Pues no, las plantas nacen donde tienen los nutrientes necesarios. Y los nutrientes necesarios, para empezar, son agua y dióxido de carbono, eso es fundamental, claro, pero también son otras cosas. También necesitan fósforo, porque el fósforo es fundamental para la vida tal y como la conocemos. Necesitan manganeso las plantas para hacer la fotosíntesis, muy, muy importante. Y las bacterias que fijan el nitrógeno y del que luego las plantas se aprovechan, necesitan molibdeno también. O sea, bueno, toda una serie de cosas. Y todo eso viene de las rocas. Todo eso no está en cualquier sitio. Y si tú te pones en el océano y buscas manganeso en una gotita del océano, como no estés cerca de la desembocadura de un río, igual no encuentras nada. Entonces, toda esta línea de razonamiento, que me ha parecido muy bonita, partiendo de un análisis químico de una serie de cristalitos hasta llegar a qué consecuencias podría haber tenido eso para la vida en aquella época, me parece que nos establece, digamos, un razonamiento plausible y muy interesante acerca de por qué la vida pudo estar un poquito en punto muerto durante esta época. ¿Cuál es la parte a la que no llega? Pues la parte a la que no llega es a la de explicar por qué. Ellos han encontrado una evidencia experimental de que parece que hubo poca formación de montañas durante esta época, pese a que hubo un supercontinente que se rompió y otro que se formó. Eso es raro. Habría que encontrar, digamos, un modelo geodinámico que permitiera explicar esto y la gente está en ello, o sea, esos modelos existen, pero esta, digamos, es una evidencia experimental de que efectivamente este problema, entre comillas, sucedió durante estos 1.000 millones de años. Ahora nos toca tratar de entender por qué. Y de alguna manera también nos hace ver lo interconectada que puede estar la geología y la biología, ¿no? Que podemos pensar que como los ciclos geológicos son muy largos, tienen menos que ver con los ciclos biológicos. Bueno, una especie puede evolucionar en unos cuantos millones de años, pero un continente necesita decenas o centenares de millones de años para formarse. Pero si la geología no te da las condiciones de contorno que la vida necesita para desarrollarse, pues a lo mejor la vida tiene una serie de problemas. No, pero fíjate que aquí no estás hablando de la evolución de una especie, estás hablando de lo que ocurre a la vida en general. O sea, que el scope es mucho más grande, ¿no? O sea, que no es tan descabellado que esté relacionado con la geología y sus escalas. O sea, estás hablando de escalas no de una especie, sino de la vida en general, ¿no? O sea, que este paper entonces lo que hacen es, estas dos anomalías, lo que hacen es dejarla en una. Es decir, oiga, esto puede estar conectado. Sí. Realmente lo que hay es que entender por qué la geología se paró y eso ya automáticamente nos explica lo de la biología.
Y digamos que concretiza, porque efectivamente pasamos de, parece que la geología estuvo un poco parada, a, oiga, aquí hubo un descenso en la tasa de formación de montañas. Y esto es a lo mejor donde tenemos que focalizarnos y igual es lo que tenemos que explicar. Luego también hay otra serie de anomalías, porque tampoco podemos comentarlas todas. Hay una serie de anomalías climáticas. El sol en aquella época ¿Serán brillaba. 6 anomalías que apuntan a intervención alienígena? Efectivamente. Yo ahí veo un libro, ¿eh? Ya lo dijo nuestro señor y salvador, Abraham Loeb. Por ejemplo, hay la anomalía climática, que no le llaman exactamente así, pero bueno, básicamente tiene que ver con que el Sol era mucho menos brillante en esa época y, sin embargo, no hay signos de glaciaciones, o muy poquitos. Eso es muy peculiar porque el Sol probablemente brillaba un 10% menos o incluso un 12% menos, que es bastante. Y no hay ningún signo de glaciaciones y es como problemático de explicar con los modelos que conocemos. Es posible que se deba... Eso, perdona, si la gente busca la paradoja del sol débil, Sí. es un problema clásico de la astrofísica, geología, este tipo de cosas, ¿no? Porque en Marte también ocurre. Y además creo que Sagan fue uno de los que estuvo dando la lata con eso y publicando Mm. artículos sobre ese tema. Sí. Es que Marte, por ejemplo, dice, Marte antes tenía agua líquida, era más habitable, pero el Sol era más débil aún. Mm. O sea, debería ser menos habitable que ahora. Sí. Entonces, ahí está el tema. Al final va a resultar que las atmósferas son más importantes Sí, eso es. que la zona de habitabilidad. Es que en realidad el problema de Marte y el problema de la Tierra cuando es muy joven se medio salva, la gente se tranquiliza a sí misma diciendo, no, es que eran atmósferas muy reductoras, por lo tanto estaban llenas de metano y como el metano produce mucho efecto invernadero, pues así nos medio salvamos. Pero para el Boring Billion ya no te vale tanto, porque en principio tú has vivido una etapa antes del Boring Billion de 400 millones de años en donde había bastante oxígeno en la atmósfera, había como una tercera parte de lo que hay ahora. Y eso debe haber consumido una parte relevante del metano. Sí. Es verdad que otra anomalía más es que durante el propio Boring Billion la cantidad de oxígeno es súper difícil de interpretar. En plan de que el fondo del mar aparentemente no había oxígeno, en la superficie del mar parece que depende de dónde mires, en la atmósfera depende de en qué época mires. Entonces, yo creo que no entendemos del todo bien cómo era la atmósfera y cómo era la química de la Tierra en esa época. Pues sí, ese es un buen resumen. Claro. Sí. En cuanto a la causa, creo que decía en el paper algo así como que el supercontinente hacía una especie de como de aislante en un sitio y se calentaba más el manto por ahí y estaba más fría la corteza oceánica, algo así decía, ¿no? Exacto, hay una serie de modelos geodinámicos que permiten apuntar en cierta dirección. El problema es probar o refutar esos modelos geodinámicos. O sea, Claro. al final, mi sensación es que primero tendremos que calibrar los modelos geodinámicos con cosas que conocemos mejor, como por ejemplo Pangea, Gondwana, o sea, Sí. cosas más recientes, y luego pues ver a ver cuánto encaja eso con lo que sabemos de estas épocas. Y con un poco de suerte, también aprender más sobre estas épocas, que se publica todos los años, ¿eh? O sea, por ejemplo, en China, China tiene 2 cratones, China del Norte y China del Sur, que estaban separados en aquella época y su ensamblaje de una manera y de otra tiene que ver con la formación de estos continentes. O sea que toda esta ciencia que está floreciendo en China va a aportar cosas al conocimiento de esta época. Bueno, si quieren vamos a ir pasando de tema porque además creo que Alberto se tiene que ir pronto, si no ya, ¿verdad, Alberto? Me puedo quedar un poquitín más, no pasa nada. Te puedes quedar un poquitín más, vale. Yo quería comentar una cosilla de este tema, que es, tenemos en cuenta muchas veces para el tema de astrobiología, que decimos, bueno, la Tierra estuvo miles de millones de años la vida solamente unicelular y sería indetectable desde fuera porque en la superficie no se podía poner y tal. Entonces, puede que no sea inevitable que haya tantísimo tiempo entre el inicio de la vida y la conquista terrestre, digamos. O sea, si no hubiera habido este periodo de 1.000 millones de años de pocos nutrientes, a lo mejor podría haberse acelerado todo mucho más. Lo suelto así como... Sí, y encima es completamente lógico. O sea, hay como varios elementos de los cuales algunos entendemos mejor y otros entendemos peor. De los que entendemos mejor es que probablemente es difícil que la vida pluricelular compleja exista sin oxígeno. Porque Claro.
no hay tantísimas maneras de como darle combustible a la vida y el oxígeno es una de las químicamente más eficientes. Entonces, si tú vives en un planeta que los productores producen oxígeno, pero el planeta se lo come porque se queda en las rocas o algo así, pues no está para la vida, no está disponible. A lo mejor eso es en parte lo que pasó en esta época, pues no estamos muy seguros. Y luego la otra cosa es realmente cuánto tiempo tarda la vida en ser compleja. Porque, claro, los eucariotas nacen en el momento en que nace el núcleo atómico y hay mitocondrias dentro de las células. Claro. Pero, ¿cuánto tarda en formarse todo lo demás? O sea, es que eso va a depender del contorno muchísimo. O sea, claro. ¿Cuándo le es favorable que eso ocurra? Si no le es favorable, puede pasar mucho tiempo, pero que no tenga... O sea, no suponga una ventaja evolutiva. Que lo que quiero decir es que la célula compleja es mucho más que núcleo y una mitocondria. Es un montón de cosas más. Y esas cosas estaban ya al principio o tuvieron que hacerse. Y a lo mejor durante todo este tiempo en realidad había una evolución bioquímica muy importante que no ha quedado fácilmente registrada. Pues eso yo solo pienso siempre con esta época que la mayor parte de los cambios evolutivos son a nivel molecular. Entonces, toda la complejidad, toda la maquinaria de interior de las células, que es increíblemente compleja, eso tiene que haber evolucionado también. Entonces, todo eso puede estar pasando mientras que la morfología del ser vivo apenas cambia porque es una bacteria o algo así, pero por dentro puede estar habiendo revoluciones que no son tan llamativas, digamos, no son tan espectaculares visualmente. Exacto. Luego, por otro lado, tienes evidencias que se oponen a este argumento un poco, que son el hecho de que ciertas algas ya eran pluricelulares hace 1.600 millones de años. Hay unos fósiles muy parecidos a algas rojas actuales. Y hay una serie de seres de hace más de 2.000 millones de años, los seres de Franceville, los seres de Stirling, que parecen pluricelulares. Son fósiles súper difíciles de interpretar porque son cosas muy antiguas y blandas que han quedado registradas en un fósil, pues porque hemos tenido la chiripa de que quedara una cosa blanda registrada. Y es muy difícil saber si esos son colonias de seres unicelulares que, bueno, estaban juntos pero no se hablaban mucho, o si eran realmente un ser pluricelular. Entonces, cabe la posibilidad de que la pluricelularidad ya estuviese lista hace 2.000 millones de años y que se frustrara por algún motivo, quizá relacionado con toda esta estasis de la geología o algo así. Eso es una posibilidad perfectamente abierta. Y también es posible otras cosas. Yo creo que lo peor es que sabemos muy poco. Claro. Y que con un registro mejor tendríamos una idea más clara de cuáles son las preguntas correctas, en realidad. Así que hay que inventar la máquina del tiempo. Exacto, efectivamente. Irnos a coger fango, que es donde estaban todos estos seres, ir allí a recoger barro. Sí, la filogenia molecular acabará obteniendo reconstrucciones muy buenas. Ahora mismo es complicado hacer buenas reconstrucciones y en general cuando se construyen árboles filogenéticos se trabaja con pocas proteínas, pero en el momento en el que las técnicas bioinformáticas y el avance de los ordenadores sea suficientemente bueno para hacer una filogenia asociada a organismos completos, a decenas de miles de proteínas, podremos tener un trazado muy bueno de cómo molecularmente ha ocurrido la evolución de la vida, ¿no? Sí, hoy en día eso lo podemos hacer bien con moléculas concretas, yo que sé, la hemoglobina, ciertas enzimas muy relevantes en humanos tienen un buen trazado de cómo han provenido de nuestros ancestros. Pero hacer eso a escala global es mucho más difícil, pero acabará siendo posible y obtendremos ese resultado sin necesidad de restos fósiles. Los restos fósiles nos permitirán marcar ciertos hitos en el tiempo, pero tendremos una muy buena evolución de sobre todo cómo han evolucionado los procesos metabólicos. Sí. De hecho, las filogenias que tenemos a día de hoy, que como tú dices son bastante de brocha gorda, apuntan a que muchos de los grupos que conocemos deberían haber nacido durante el Boring Billion. O sea, la separación entre hongos y animales debería haber ocurrido durante el Boring Billion. La separación entre ciertos tipos de algas, entre algas verdes y rojas, debería haber ocurrido. O sea, que deberían haber ocurrido cosas importantes. Pero es verdad que las barras de error son tan grandes que es posible que realmente lo podamos llevar todo como hacia el final de esta época, cuando ya había más oxígeno, cuando es probable que la vida pudiera caminar a un ritmo más rápido. Y bueno, y hay que recordar también que el reloj molecular, que se utiliza para datar los árboles filogenéticos, usa la hipótesis de que el ritmo de mutaciones es constante, lo que obviamente puede no ser cierto en entornos muy, muy conservados durante mucho tiempo,
como ese boring billion podrían ser, sería el millardo aburrido, ¿no? El boring million. Eso es. En español. Sí. Sí, puede ser. Yo creo que máquina del tiempo no llegaremos a tener, pero la forma seguramente en la que estudiaremos esto bien será cuando veamos vida en un montón de sitios diferentes, entendamos cómo la vida se forma y evoluciona suficientemente bien como para hacer simulaciones. Entonces podremos coger todo lo que hay en la Tierra y meterlo ahí podremos hacer inversiones de la vida y reconstruir la historia pasada sabiendo bien cómo funciona, ¿no? No sé qué tardaremos más. Si lo que tú dices, lo que dice Francis de los relojes moleculares o directamente tener fósiles de todo. A lo mejor casi llegamos antes a tener fósiles de todos. Nunca se sabe.